Muy bien, pues buenas tardes, chicos. Ahora los que se están uniendo. Y bueno, les estoy presentando el teorema que quedamos ayer. O sea, ayer me trabé como bastante, pero bueno, vamos a retomarlo. Vamos a dar la primera y la segunda demostración con la intención de que ustedes demuestren las versiones que están en color rosita y la última proposición, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es identificar qué es lo que quieren demostrar. Entonces, nuevamente aquí tenemos nuestra calaquita, dice, hay que demostrar una igualdad de conjuntos. Entonces, dependiendo de cómo sea el problema, ustedes van a demostrar, bueno, siempre vamos a hacer una doble contención, pero ya la estructura, la escritura de la demostración puede ser, digamos, contención 1, contención 2, o se puede hacer la cadenita de los cis o los cis. Entonces, bueno, nada más para retomar la demostración del día de ayer. Aquí nuestra primera proposición es si A, producto cartesiano, B, unión C, bueno, ese conjunto va a ser igual a la unión de esos dos productos cartesianos, que es A cruz B y A cruz C, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que nuestra demostración está dada por una cadenita de cis o los cis. Vamos a justificar, una cosa es que estén la cadenita de los cis o los cis, pero es muy importante justificar por qué los tienen. Ajá, entonces, al menos ahorita solo tenemos las definiciones, son cis o los cis, tenemos las equivalencias lógicas y uno que otro teorema que es un sí solo sí. Entonces, es muy importante especificar cuáles son los resultados que se están utilizando. Bueno, en la primera, estamos tomando, recuerden que siempre que quieran ver una doble contención, van a tomar un elemento del conjunto pues, izquierda-derecha, pero lo que tienen que hacer es demostrar que está en el otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a tomar una pareja ordenada A, B en el producto cartesiano A cruz B unión C. Entonces, ahí tomamos nuestro elemento. Y nuestro primer bicondicional o nuestro sí solo sí, estamos ocupando la definición de producto cartesiano. Ajá, entonces aquí lo que estamos usando es la definición de producto cartesiano. Ajá, ahí está. Seguido de eso, tenemos que por definición de la unión, tenemos que B va a estar en el conjunto B o va a estar en el conjunto C. Ajá, entonces aquí utilizamos ahora la definición de la unión de conjuntos. Entonces, como es definición, tenemos un sí solo sí. Entonces voy a escribir aquí definición de unión de conjuntos. ¿Vale? Después tenemos la equivalencia lógica de la distributividad del conectivo I en el conectivo O. Ajá, entonces, aquí ya está bien escrito. Entonces, aquí estamos utilizando la equivalencia lógica, la voy a escribir, la equivalencia lógica de la distributividad de la I en la O, ¿no? Entonces, esta proposición es equivalente a P y Q o P o I R. Ajá. Entonces, esa es la equivalencia lógica que estamos utilizando. Entonces, distribuimos y seguido de eso vamos a aplicar la definición del producto cartesiano. Entonces, tenemos que el elemento A está en el conjunto A y el elemento B está en el conjunto B. Lo que quiere decir es que el par ordenado A, B pertenece al producto cartesiano A cruz B. Análogamente lo tenemos en el otro caso con los conjuntos A y C. Entonces aquí estamos ocupando nuevamente la definición de producto cartesiano, ¿vale? Y por último vamos a ocupar la definición de la unión. Entonces aquí tenemos el conectivo lógico que es la O. Esta O nos está representando nuestra definición de la unión, ¿no? Entonces aquí es definición de la unión de conjuntos, ¿sí? Entonces, algo súper importante cuando estén haciendo demostraciones es que vayan a justifiquen todos y cada uno de los pasos que utilicen. Ajá,
Ajá, entonces no se vayan con la finta de que su intuición les dice que es lo correcto, tienen que justificarlo, ¿sí? Entonces, esa fue la demostración que vimos el día de ayer, solo que medio lo di revuelto. Aquí ya está concreto, ya está ordenado. Y dado que tenemos una cadenita de puro sí, solo sí, tenemos la igualdad de conjuntos, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que el conjunto A cruz B unión C es igual a la unión del producto cartesiano de A con B y con A y A con C, ¿vale? Esa demostración la vimos ayer, pero ¿tienen alguna duda, pregunta? No. ¿No? Bien. Y bueno, ok. Entonces, nos vamos a la siguiente igualdad, que es la intersección. Entonces, aquí la intersección nuevamente queremos ver, en esencia nos está diciendo esta proposición que el producto cartesiano se distribuye con la operación intersección de conjuntos. Entonces, nuevamente lo que queremos demostrar es una igualdad de conjuntos. Entonces, es una doble contención, por lo que debemos tomar un elemento de un conjunto y ver que está o que pertenece al otro, ¿sí? Entonces, tomamos un elemento, un par ordenado A, B que pertenece a A cruz B intersección C. Entonces, aquí lo que estamos utilizando es la definición de producto cartesiano. Aquí tenemos producto cartesiano. En el siguiente sí, solo sí, lo que estamos utilizando es la definición de intersección. Si un elemento B pertenece a una intersección de conjuntos, a saber B y C, entonces B pertenece al conjunto B y también pertenece al conjunto C. Entonces aquí el símbolo de pertenece. Muy bien, entonces aquí vamos a justificarlo, que es la definición de intersección de conjuntos. El siguiente sí, solo sí, estamos también ocupando una equivalencia lógica, ¿sí? La equivalencia lógica es la que está escrita en color rosita. Si tenemos una proposición P y P misma, entonces es equivalente a P, ¿sí? Imagínense que aquí estoy diciendo Adriana y Adriana, pues entonces tienen Adriana, ¿no? Y no hay más, ¿no? Entonces, esa es la equivalencia lógica. Recuerden que cuando quieren ver que dos proposiciones son equivalentes en lógica, necesitamos irnos a las tablas de verdad. Entonces, van a ser equivalentes sí, solo sí, tienen la misma tabla de verdad. Entonces, el tercer sí, solo sí, estamos ocupando esta equivalencia lógica. El cuarto sí, solo sí. Nosotros sabemos que la I se comporta bien con la conmutatividad y con la asociatividad. Ajá. Entonces, lo que estoy haciendo de este paso a este otro, o sea, del tercero al cuarto, estoy tomando la asociatividad y la conmutatividad y vuelvo a agrupar conmutatividad, asociatividad, para tener en el primer paréntesis que el elemento A pertenece al conjunto A y el elemento B pertenece al conjunto B. Por otro lado, vamos a tener que el elemento A pertenece al conjunto A y el elemento B, aquí es B, pertenece al conjunto C. Ahora, en el siguiente, bueno, entonces lo que estamos ocupando en este cuarto bicondicional justamente son las propiedades de la I, del conectivo I. Entonces nosotros sabemos que el conectivo I, conectivo lógico I, es asociativo y conmutativo. Entonces, todo eso lo demostramos con las tablas de verdad. Entonces, estamos ocupando este teoremita. Y bueno, entonces tenemos esa asociación, esa agrupación. Y por último, estamos ocupando nuevamente la definición del producto cartesiano. Entonces, aquí tenemos que es la definición de producto
cartesiano. ¿Vale? Entonces, tenemos la definición de producto cartesiano. Aquí me faltó un paso de escribir, pero nótese que tenemos el conectivo lógico y este conectivo, el que de hecho lo voy a subrayar, tengo se viene arrastrando. Ajá. No, de hecho no es cierto. Aquí. Estos tres conectivos, esta cadenita, es el conectivo lógico que se hereda de la intersección de conjuntos. Ajá. Entonces, el siguiente paso que aquí yo no escribí es, dado que el par ordenado A, B pertenece al producto cartesiano A cruz B y también pertenece a A cruz C por definición de intersección, entonces pertenece a la intersección de estos dos conjuntos, ¿no? Entonces, directamente yo me paso a la conclusión. La pareja, el par ordenado A, B, pertenece a la intersección de conjuntos. Y nuevamente, como tenemos una cadenita de sí, solo sí, si están bien justificadas, tenemos que estos dos conjuntos son iguales, ¿vale? Entonces, ya tenemos la versión de la suma, de la intersección. Les queda como tarea y moral ver que se cumple para la diferencia, es decir, para la tercera proposición. Aquí tenemos, entonces para esta tercera proposición, que es con la diferencia, se cumple esta igualdad. La manera de resolverlo lo pueden hacer de la misma manera, o si se les hace más cómodo hacerlo por casos, es decir, primera contención y segunda contención, también es correcto. Lo importante de todas sus demostraciones es que estén justificando sus argumentos, ¿vale? Entonces tenemos y seguido de estas dos proposiciones teníamos algunas observaciones. La primera es, si tienen un elemento que está en un conjunto, en este caso estoy diciendo A pertenece al conjunto A, entonces pertenece a la unión de varios conjuntos. Entonces, A pertenece a unión B y B puede ser lo que sea, siempre cuando sea un conjunto. Entonces, aquí dice, si un elemento pertenece a un conjunto cualesquiera A, entonces A pertenece a la unión de A con cualquier conjunto B, ¿no? La segunda observación justamente es retomar la distributividad del conectivo I en el O. Entonces, esa es la distributividad de la I en la O. Y tenemos otras dos observaciones. Una es con respecto a otra equivalencia lógica que es con la I. Entonces, P y P es equivalente a P, ¿no? Entonces, para demostrar que son equivalentes, recuerden que hay que ver que las tablas de verdad son equivalentes, es decir, los valores de verdad son los mismos. En cualquiera de estos dos casos, P y P, y por otro lado, los valores de verdad de P. Bueno, la cuarta observación va en el sentido de quiénes son los elementos del producto cartesiano. Los elementos del producto cartesiano pues son parejas ordenadas o pares ordenados. Entonces, este concepto de pares ordenados era como muy importante tenerlo bien definido cuando estaba toda esta parte de la fundamentación de las matemáticas. Entre ellos, la teoría de conjuntos tendría que estar bien fundamentada. Entonces, estamos hablando que la fundamentación de las matemáticas, donde viene toda esta parte de axiomatizar diferentes áreas de las matemáticas, y el gran objetivo era dar la fundamentación total, global, pues algo que se preocupaba era, bueno, ¿qué pasa con los pares ordenados? La fundamentación estamos hablando que viene del siglo XX, por ahí, y los pares ordenados al menos aparecen, que nosotros los podemos reconocer con Descartes, con el plano cartesiano. En el plano cartesiano ya hay todo punto se ubica en el plano cartesiano como un par ordenado o como una pareja ordenada, ¿sí? Y Descartes, sí, es del año de 1600 por ahí, entonces estamos hablando que ya pasaron un montón de años en medio y no era difícil encontrar una definición estrictamente conjuntista de los pares ordenados, ¿sí? Pero pues gente muy inteligente
viene a dar una definición conjuntista, y esto es justamente en la época de la fundamentación, donde viene este boom de tratar de fundamentar las cosas, y más o menos en los años 30 se introduce una definición conjuntista del par ordenado. Y bueno, ¿quiénes fueron esas personas? ¿No? Entonces fueron dos matemáticos, y si ustedes estaban pensando personas como quizá Hilbert, Cantor, algo así, no, hay más matemáticos en medio. Ajá. Y pues tenemos estos dos personajes. Entonces, en del lado izquierdo tenemos este matemático Kuratowski. Quizá ya cuando estén trabajando un poquito más adelante o en cálculo o si llevan topología, van a empezar a hablar, mencionar como algunos teoremas o lemas de este matemático Kuratowski. Él es nace en 1897, muere en 1980, o sea, tuvo una vida muy larga. Fue matemático polaco, y sus áreas de investigación fuertes o de los que se le atribuye más resultados es en la teoría de conjuntos y uno de, digamos, que hasta la fecha se dice, bueno, no es más bien, en la teoría de conjuntos, una de las cosas que se le reconoce es justamente la definición conjuntista del par ordenado. Y pues también hay muchos resultados que él da en topología. Entonces, él da esta definición desde en matemático polaco. Y por otro lado tenemos a Norbert Wiener. Él no vive tantos años como Kuratowski, pero también tiene una vida larga. Es un matemático estadounidense. Se dice que él es el fundador de la cibernética. Y bueno, ahí coloco que tiene un doctorado en lógica matemática. Pero una de las cosas que se dice de él es que era realmente un genio. Entonces, a la edad de 18 años, o sea, súper chavito, obtuvo un doctorado en lógica matemática, ¿no? Entonces, aquellos que están aquí en ciencias de la computación, pues se van a dar cuenta que la lógica la van a utilizar mucho en sus estudios en ciencias de la computación, ¿no? Entonces, pues para mí no es descabellado pensar que si él tuvo un doctorado en lógica matemática, se involucrará en cosas de computación, ¿no? Entonces, tal es el impacto que él hace en esta área, que es el fundador de la cibernética, ¿no? Entonces, sí tiene trabajos en matemáticas, pero se va a otra índole, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la definición de un par ordenado? Aquí se las escribo. Entonces, definición: un par ordenado de dos elementos de un conjunto, A y B, tenemos aquí A y B, es el conjunto tal que tenemos el unitario del que pertenece a la primera entrada y el conjunto que tienen nuestros dos elementos. Ajá. Entonces, la manera que se está definiendo el par ordenado aquí, lo que hace es obligar que satisfaga ciertas propiedades importantes para nosotros. Ajá. Entonces, una de las observaciones que ya sabemos del producto cartesiano es que no es conmutativo, es decir, A cruz B no necesariamente va a ser lo mismo que B cruz A. Entonces, esa propiedad realmente se está heredando de los elementos de estos conjuntos. ¿Y quiénes son los elementos? Los pares ordenados. Entonces, se buscaba que a través de la fundamentación de este concepto de pares ordenados satisfaga esa propiedad. Es decir, que si ustedes tienen A distinto de B, entonces los pares ordenados tienen que ser distintos. Ajá. Entonces, recordemos uno de los grandes impactos de los pares ordenados o donde lo vemos como por primera vez, que es en el plano cartesiano. Ajá. Entonces, en el plano cartesiano, cada vez que nosotros estamos ubicando puntos, si aquí yo tengo el X, Y, vamos a poner valores concretos, que es el que aquí tengo. Digamos que aquí tengo el 1 y 2, que yo ubique el punto 1,2. Yo quiero que la definición conjuntista cumpla la propiedad que este elemento es distinto a que yo tenga el punto 2,1. Ajá. Entonces, esa es la definición, es la buena, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos dos casos donde el valor de la primera entrada sea distinto a la segunda entrada y donde los valores de la primera y la segunda entrada son iguales. Entonces, en el segundo caso que estoy
describiendo es este. Si A, tenemos la pareja ordenada o el par ordenado A, A, dada la definición que está escrita arriba, tenemos que es el unitario de A. Ajá. Entonces, esa va a ser nuestra primera entrada. Y la segunda entrada es el conjunto que tiene a los dos elementos de cada entrada, A, A, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si se repiten, por así decirlo, abusando del lenguaje, esto es igual al conjunto que solamente tiene al elemento A. Lo que querría decir es que este conjunto que estamos señalando es igual al conjunto que tiene al unitario A, que es lo que tengo aquí escrito. Ajá, esto. Entonces, cuando tu par ordenado tenga el mismo valor en la primera y en la segunda entrada, la definición conjuntista te está diciendo, tienes un conjunto cuyo elemento es el conjunto que tiene al elemento de su par ordenado, ¿no? Entonces es lo que tenemos aquí. O dicho de otra forma, es el conjunto del unitario de la, ¿no? Es lo que tenemos. Ahora, si el valor de A es distinto al valor de B, como el caso, los dos ejemplos que tengo aquí escritos, el 1,2 y el 2,1, aplicamos la definición de par ordenado y claramente esos dos conjuntos son distintos. Ajá, entonces, vean que cuando yo tengo el conjunto de los dos elementos de la primera entrada y segunda entrada, no importa cómo estén acomodando sus elementos, esos conjuntos son los mismos. Entonces, la gran diferencia viene siendo con el unitario. Ajá, entonces, esos unitarios son distintos. Entonces, dado que esos son distintos, entonces los pares ordenados son distintos, ¿no? Que es justamente lo que queremos que satisfagan nuestros elementos del producto cartesiano, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda de lo que he dicho? ¿No? Perfecto. Entonces, voy a regresar. Bueno, ya les mostré el teorema. Pero una de las cosas que demostramos el día de ayer es si yo tengo dos productos cartesianos, A cruz B y C con D, ¿estos son iguales? Sí, solo sí. Los conjuntos son iguales, ajá, pero manteniendo el orden. Entonces aquí yo tengo que A coincide con B, A coincide con C y B coincide con D. Esa propiedad que tenemos que satisface el producto cartesiano, pues no viene de la nada, viene de la propiedad de nuestros pares ordenados. Ajá, entonces, vean que yo presenté el producto cartesiano, el concepto del producto cartesiano, y ahorita lo que estoy diciendo es por qué satisface esas propiedades, ¿no? Y satisface por la definición de par ordenado, ¿no? Entonces, todo viene, todo está bien sustentado, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, trayendo este teoremita, pues vamos a tener este teorema, ¿sí? Entonces, dos pares ordenados son iguales, sí, solo sí, son iguales entrada con entrada. Entonces, nuevamente aquí, los que son súper observadores, pueden decir si encuentran errorcitos. Pero bueno, creo que todo está bien. Ya, entonces, dos pares ordenados son iguales, sí, solo sí, son iguales entrada por entrada. Entonces, nuevamente tenemos esta como cadenita o esta relación, ¿no? La primera entrada con la primera entrada y la segunda entrada con la segunda. Ahora, la clase de ayer estuve mencionando demostraciones por casos. Esta es una demostración por casos. Entonces, vamos, digamos, no es por contradicción porque no están suponiendo el consecuente, lo opuesto del consecuente, no. Se puede decir que es una demostración directa,
pero la estructura que estamos haciendo están saliendo varios casos. Y si ustedes recuerdan su tarea de el frijol negro en el arroz, estuvieron viendo casos. Entonces, en matemáticas, siempre que quieran hacer una demostración por casos, tienen que ver todos y cada uno de ellos. Ahora, si ustedes llegan que un caso es verdadero, entonces la demostración total es verdadera. ¿Por qué? Porque recuerden que el conectivo O es verdadero, sí, solo sí. Bueno, más bien, es verdadero siempre y cuando alguno de las preposiciones, es decir, P o Q es verdadero, si al menos uno de los dos es verdadero. Entonces, si P es verdadero, o Q es verdadero, o ambos son verdaderos, ¿no? Va a ser falso si todo es falso. Entonces, en una prueba de casos, nada más para hacer el resumen, ahorita vamos a escribir les digo la demostración, pero cuando hagan una demostración por casos y en todos los casos llegan a una contradicción o algo que no se pueda, entonces podrían estar haciendo algo mal o la afirmación es falsa. Por otro lado, si tienen la demostración por casos y hay alguno de ellos que es verdadero, es suficiente para decir que su teorema es verdadero. Por eso la importancia de ver la tabla de verdad de la hoja, porque nos ayuda a ver cuándo una demostración es correcta. Bueno, ya habiendo dicho eso, vamos a hacer nuestra demostración. Es una demostración por casos. Entonces, aquí la observación es que la estructura de nuestro teorema es un bicondicional. Lo que quiere decir es que tenemos que hacer una ida y tenemos que hacer un regreso. Entonces, vamos a demostrar la ida. Entonces, aquí está indicado nuestra ida. Vamos a suponer entonces que los pares ordenados A, B es igual al par ordenado C, D. Entonces, vamos a tener dos casos, donde el valor de A sea distinto al valor de B, y por el otro, o el segundo caso, es donde los valores son iguales, ¿vale? Entonces, vamos a analizar el caso 1, es decir, cuando A es distinto de B. Ahora, por definición de par ordenado, A, B es igual al conjunto del unitario del A y del conjunto que tiene A, B. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos definición de par ordenado y hacemos exactamente lo mismo para la pareja C, D. Entonces, aquí aplicamos nuestra definición. Ahora, por hipótesis, sabemos que estas parejas ordenadas o nuestros paros ordenados, entonces aquí estoy ocupando la hipótesis, son iguales. Ahora, como estos pares ordenados en realidad son conjuntos, nosotros sabemos que dos conjuntos son iguales si solo si tienen los mismos elementos. Entonces, aquí lo que estoy haciendo en esta implicación es estos pares ordenados son iguales, esto implica que ambos conjuntos sean iguales. Ahora, tenemos casos. Entonces, de estos dos casos, en el caso 1 tenemos dos subcasos. Entonces, cambio de página. Y aquí tenemos nuestras posibilidades que tenemos a través de la igualdad anterior. Entonces, aquí le puse estrellita, pero lo reescribo de este lado. ¿Quién es estrellita? Estrellita es la igualdad de los conjuntos del unitario del A con A, B. Este conjunto es igual al conjunto que tiene al unitario de C y al conjunto que tiene a C, D. Entonces, a partir de esta igualdad de conjuntos, tenemos dos subcasos. El primero es que los unitarios sean iguales. Entonces, aquí quedaría el unitario de A es igual al unitario de C y que el unitario de A con B es igual al unitario de C. Si pasa este caso, pues de nuestra primera igualdad de subcaso 1, entonces tengo estos, tenemos que A es igual a C, porque estos conjuntos son iguales. Entonces aquí tenemos que A es igual a C. Por otro lado, como el conjunto A, B es igual al conjunto C, D, y ya sabemos que C es igual a A, no queda de otra que decir que D es igual al conjunto D.
Ahora, ¿por qué podemos llegar directamente a esta conclusión? Porque sabemos por hipótesis también que A es distinto de B. Ajá, entonces, si no tuviéramos esta hipótesis, no podríamos concluir de manera directa. Entonces, como A es distinto de B y A es igual a C, pues no le queda otra que B sea igual al elemento D. Bueno, y en el segundo subcaso, tenemos que el unitario de A es igual al conjunto que tiene a C con D, y el conjunto que tiene AB es igual al unitario de C. Entonces, como estos dos, el unitario de A es igual al conjunto de C con D, pues no queda de otra que de esta igualdad tenemos que A es igual a C y es igual a D. Porque son conjuntos iguales. En la siguiente igualdad tenemos que C es igual a A y esto es igual a B. Entonces vean que en nuestra segunda igualdad estamos obteniendo una contradicción porque estamos diciendo que A es igual a B, pero estamos suponiendo desde el principio, aquí está, que el caso 1 es que estos dos valores sean distintos. Lo que quiere decir es que el segundo subcaso del caso 1 es falso. Sin embargo, al tener el primer subcaso verdadero, tenemos que la implicación es verdadera. Entonces, nada más para aquí precisar un poco la estructura que lo que estamos demostrando, ¿no? Entonces aquí le voy a poner como amarillo, como observación de lo que estamos, la estructura de nuestra demostración. Tenemos P implica que estamos demostrando algo que es de la forma P o R. Entonces, esa es la estructura de nuestra ira. Entonces, lo que estamos llegando es que Q es verdadero y R es falso. Pero como Q es verdadero y estamos tomando el conectivo O de la estructura de nuestro teorema, quiere decir que esa O es verdadera. ¿Sí? Entonces, aquí esto, bueno, lo voy a... Espero no estarlos confundiendo, pero vale la pena darles esta explicación. Q estamos llegando a que es verdadero, R es falso. Eso quiere decir que nuestro conectivo O, todo esto, es verdadero. Entonces, tenemos la estructura de nuestra implicación que es verdadero, implica verdadero, lo que quiere decir que esta implicación es verdadera, ¿vale? A ver, ¿hay alguna duda con la ida? Nuestra ida es de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta con esto? ¿Podría repetir el segundo caso? Claro. La estructura de la... Ok. Entonces, está ahí. El segundo caso, bueno, antes de explicarlo nuevamente, el segundo caso, ¿tienen alguna duda por qué tenemos esas dos igualdades? Bueno, voy a pensar que no hay dudas de por qué salen esas dos igualdades. Ahora, lo que tengo aquí, esta igualdad, la obtenemos a partir de esta otra. Entonces recuerden, dos conjuntos son iguales si solo si tienen los mismos elementos. Por un lado tenemos el unitario de A, que es un conjunto de un elemento, y del otro lado tengo un conjunto que tiene dos elementos. Para que esta igualdad sea cierta, la única posibilidad es que A sea igual a C y también sea igual a D. Porque en este caso, si ya son todos iguales, este conjunto AC en realidad será el conjunto A, a partir de esta igualdad. Entonces, efectivamente serían iguales. Entonces, estamos obteniendo esta igualdad
porque nuestros conjuntos son iguales. Por otro lado, el conjunto que tiene a A y a B igual a C, pasa lo mismo. Por un lado es un conjunto que tiene dos elementos y del otro lado tengo un conjunto que tiene un solo elemento. Para que esos conjuntos sean iguales, la única posibilidad es que todos los que están involucrados sean iguales. Entonces, esto implica, esta igualdad implica que C sea igual a sea igual a C. Ahora, como tenemos toda esta cadenita de igualdades, es decir, A es igual a C, C es igual a D y C también es igual a B, por consecuencia, tenemos, aquí me falta una B, estos dos son iguales, que es justamente la contradicción, ¿no? ¿De qué? Porque estamos suponiendo desde un principio que A tiene que ser distinto a B. No sé si quedó un poco más claro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ok, entonces, ya acabamos en la demostración del teorema, me regreso al teorema. Ahí está. Ajá. ¿Ya acabamos con la demostración del teorema? No, nos hace falta el regreso, ¿no? No. Es que pregunta Pablo, es que no estaba pensando en la definición de pares ordenados. De A igual a. Sí, o sea, primero iniciamos pares ordenados y después ya nos vemos como en las entrañas de lo que nos está diciendo, pues, todos nuestros pasos lógicos, ¿no? De la demostración, ¿va? Muy bien. Entonces, de hecho, todavía ni siquiera terminamos de demostrar la ida, si se dan cuenta, porque aquí dijimos, analicemos el caso 1 y todo lo que tenemos escrito hasta acá es el caso 1. En ningún momento dijimos, ya terminamos caso 1, analicemos el caso 2. Nos hace falta analizar el caso 2 para terminar la demostración por casos de la ida, ¿sí? Entonces, las demostraciones por casos son de repente llegan a ser como las más tediosas, ¿no? Y aquellos que ya están viendo teoría de gráficas o van a entrar a eso, muchas de las demostraciones son por casos. Entonces, bueno. Entonces, aquí ya tenemos nuestra frasecita que dice, analicemos el caso 2. Entonces, para analizar el caso 2, tenemos que suponer que A es igual a B. Ese es nuestro caso 2. Nuevamente, ocupamos la definición de par ordenado. Ahora, recuerden que aquí nuestra hipótesis A es igual a B. Entonces, el par ordenado AB lo puedo sustituir y cambiarlo al par ordenado A, A. Ahora, como tengo la pareja ordenada o el par ordenado A, A, entonces por definición del producto cartesiano vamos a tener esta igualdad. Entonces, eso que tengo ahí escrito es definición de par ordenado. Voy. Bueno. Es que se oyen los borreguitos. Ok, yo dije, ching, ya les dio sueño. Pues bueno. No, para nada. Está bien. Bueno, está bien. Entonces, como nuestra hipótesis, otra hipótesis que tenemos general es que los pares ordenados A, B es igual a C, D. Eso es por hipótesis. Entonces, tenemos las siguientes igualdades, ¿no? Entonces, primero tenemos que la pareja ordenada C, D es igual al unitario de A, ¿sí? Sí. Eso quiere decir que estos dos conjuntos son iguales. Esta igualdad, nada más para tenerla ahí clara, el unitario de A es igual a la pareja ordenada C, D, porque nosotros sabemos que el par ordenado A, B es igual a C, D, ¿vale?
Ahora, como estos dos son iguales, simplemente jalamos de estas cadenitas de igualdades y tenemos la igualdad de conjuntos, ¿sí? Y aplicamos exactamente lo mismo que utilizamos en la demostración pasada, es decir, dos conjuntos son iguales si solo si tienen los mismos elementos. Entonces aquí yo tengo el unitario de la, es el elemento del conjunto que está del lado izquierdo, y el conjunto del unitario del C y el conjunto que tiene CAD son los elementos del conjunto que está del lado derecho. Lo que quiere decir es que debemos tener esta igualdad de conjuntos. Ajá. Uf, ya casi acabamos. Como esos tres conjuntos son iguales, quiere decir que los elementos tienen que ser iguales, es decir, A es igual a C, C tiene que ser igual a D. Entonces, tenemos esas tres igualdades y por hipótesis del caso 2 tenemos que A es igual a B. Entonces, en este caso, si A es igual a B, todos los elementos son iguales y pues no contradice nada porque estamos demostrando la implicación que queríamos hacer, ¿no? Que si el par ordenado A, B es igual al par ordenado C, D, esto implica que son iguales entrada por entrada. Rayos, es un enunciado muy largo. Pero bueno, con estos dos casos, por fin terminamos la demostración de la ida de nuestro teorema. Ajá. Ahora nos falta el regreso. Entonces me voy a regresar al enunciado del teorema. Aquí está. El regreso nos está diciendo que si A es igual a C y B es igual a D, entonces debemos demostrar que los pares ordenados son iguales. Pero si son iguales, entonces es trivial, ¿no? Entonces no hay nada que hacer. Entonces el regreso es trivial. Entonces, aquí se los pongo, trivialón, ¿no? Entonces no hay nada que hacer, ¿no? Porque satisface, son iguales todos, ¿no? Entonces todo se comporta bastante bien. Entonces, acaba nuestra demostración y voy a colocar aquí como observaciones este teorema de la estructura del teorema. Entonces, nuestro, ¿qué voy a poner? Nuestro teorema, el teorema anterior, tiene la estructura, de, entonces, tenemos una hipótesis que es P. Bueno, lo voy a escribir de la siguiente manera. Tenemos la igualdad de los pares ordenados, A, B es igual a C, D. Sí, solo sí, A es igual a C y B es igual a D. Así tal cual como está escrito, la estructura es P, donde P nos representa esta igualdad. Tenemos nuestro bicondicional, sí, solo sí. A es igual a C es otra proposición que es Q. Tenemos nuestra I, que es nuestro conectivo lógico I. Y por último tenemos otra proposición que es B igual a D. Esa es nuestra R. Ajá. Entonces, este teorema, su estructura es esta. Ahora, esa es nuestra... Estamos haciendo nuestras observaciones. Y es que, perdón que voy a hacer esto, pero tengo mi imagen para poner las observaciones y me gustó porque la hice. Aquí está. Entonces, cada vez que tengan esta calaquita, es porque tenemos observaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos una observación, es esta estructura, y nuestra segunda observación es la estructura que utilizamos para demostrar la implicación. Ajá, entonces, eso lo voy a escribir de la siguiente manera. Para demostrar la ida, utilizamos una demostración por casos. Y esta, esperen, estoy aquí. Y esta tiene la estructura
estructura de. Entonces, no es la única forma, pero voy a escribir la que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, nuestro enunciado fue suponer que los pares ordenados A, B con C, D son iguales. Y además, agregamos dos casos, ¿no? Entonces, tenemos esta como hipótesis general. Esto implica que A es igual a B o A es distinto de B, ¿sí? Todo esto con esta hipótesis general, con nuestro consecuente, que nuestro consecuente es el, ¿cómo se llama? El consecuente general de nuestro teorema, es A igual a C y B igual a D, ¿sí? Entonces, esa es la forma que utilizamos para demostrar este teorema de la ida, ¿sí? Entonces, la estructura, tenemos nuestra hipótesis general que es P y agregamos nuevas hipótesis, ¿sí? Entonces, aquí voy a jalar nuestro entonces y tenemos, aquí lo voy a poner, ya ocupamos QR, le voy a poner S1 para hablar de esta proposición o S2, ajá. Todo este que está en corchetitos es nuestra hipótesis. Esto implica el consecuente general, ¿no? Que es Q y R, ¿sí? Entonces, la manera que nosotros demostramos este teorema, la ida de este teorema tuvo esta estructura. Ajá. A partir de la hipótesis general concluimos dos casos y esos dos casos se convierten en nuestra hipótesis, que es justamente lo que estoy aquí señalando, ¿no? Esto se convierte en la hipótesis de la ida, ¿sí? Entonces aquí lo ponemos. Esto es la hipótesis de la ida, ¿vale? Bueno, sí tenía que hacer esas observaciones porque pues apenas están empezando a ver este rollo de demostraciones, entonces vale la pena que en una demostración nueva se vea como esa estructura, ¿no? Poco a poco, no, o sea, generalmente no lo hacemos así, ¿no? Ya como que está tan inmerso la manera de que demostramos que simplemente lo aplicamos. Bueno, esas son las dos demostraciones, esas las dos observaciones de este teorema. ¿Hay alguna duda, pregunta? Sí. Dime. ¿Cómo supo que la parte de vuelta era trivial? Ah, mira. Aquí tu hipótesis general es que A es igual a C y B es igual a D, ¿sí? Lo que quieren demostrar es que los pares ordenados A, B es igual a C, D. Para demostrar esta igualdad de pares ordenados, lo que tienes que hacer es ver la igualdad de conjuntos. Ajá, entonces, lo voy a escribir ahí, no tan formal porque ya no tengo el espacio, pero por un lado tenemos que el par ordenado A, B es el conjunto que tiene al unitario de A y tiene al conjunto de A, B. Por otro lado, el par ordenado C, D es el conjunto que tiene al unitario de C y que tiene al conjunto C, D. Ahora, tú sabes por hipótesis que A es igual a C y B es igual a D. Entonces me voy a tomar el conjunto que está del lado izquierdo. Entonces, por la hipótesis general, que es esta, tienes que el unitario de A va a ser igual al unitario de C y el conjunto de A y B, pues simplemente va a ser el conjunto que tiene que tiene el conjunto C con D. Ajá. Entonces, estos dos conjuntos son iguales porque estoy aplicando esta hipótesis. Entonces, como estamos aplicando esa hipótesis, pues esos conjuntos son iguales, lo que quiere decir que
Y como este es igual a este, bueno, no estoy haciendo nada, pero nada más como hacer como esta cadenita. Y ese conjunto representa nuestro par ordenado C, D, entonces son iguales, ¿no? Entonces, Sí, gracias. entonces, esa es la manera de que se está demostrando el regreso. Es trivial. Trivial, no abuse mucho de esa palabra. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba tomando álgebra moderna 1, el profesor llega y escribe el pizarrón con un teorema de equivalencias. Eran 8 equivalencias. Sí, no, va a ser interesante la clase, ¿no? Hasta te entusiasma. 1 implica 2, trivial. 2 implica 3, trivial. 3 implica 4, no, ni siquiera lo quiero escribir, trivial. Todo era trivial. Para él, para mí no lo fue. Levantó la mano, aparte yo me sentaba hacia atrás y le decía, profe, es que para mí eso no es trivial, podemos hacer al menos una implicación. Ah, sí, claro, vamos a hacer la demostración para su compañera que no entendió, ¿no? Dije, ay, no, qué mal. Con decirles que ese teorema de equivalencias le tomó 2 clases demostrarlo. Entonces, no era trivial. Definitivamente no era trivial. Entonces, bueno, con eso, lo que quiero decir, no abusen de la palabra trivial. Trivial es cuando la demostración o la verdad o la afirmación que están haciendo es muy fácil de deducir, ¿no? Ya es simplemente arrastrar el lápiz y sale. Hay otras cosas, si hay sutilezas, delicadas de mencionar, no es trivial, ¿no? Bueno, trivial para unos, trivial no para otros, ¿vale? Entonces no abusen de esa palabra, solo sí lo que están deduciendo se arrastra con el lápiz tal cual, ¿va? Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta, algo más? Pero si para nosotros nos sería trivial, en nuestra demostración podríamos hacer esa parte, ¿no? Sí, bueno, están apenas aprendiendo, entonces les va a tocar escribir todo. Pero bueno, por eso no abusen de lo que es trivial. Va, entonces, bueno, les platico. Vamos a hacer un breve... Sí, es que ya no nos da tiempo de decir lo demás, pero... Bien. Un breve resumen antes de que se vayan de qué es lo que, hacia dónde vamos, ¿no? De hecho, a lo mejor sí nos conviene esa parte. Aquí tenemos un ejemplo, pero me voy a detener donde está este monito, ¿no? Fíjense en donde están esos dos conjuntos de esos dos colores. Tengo un conjunto A, tengo un conjunto que se representa como una unión, y voy a establecer una relación. Una relación de cómo está escrito A cruz B, ¿no? De hecho, aquí tenemos varios. Entonces, tengo el A1, el A23 y el A3, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es meter dos conjuntos y los estamos relacionando. Los elementos que están en el conjunto A le estamos asociando a alguien que está en el conjunto B. No es la única manera que nosotros podemos asociar. Incluso yo podría decir, no, pues yo no quiero que exista alguna relación del elemento A con el elemento B. Es así como ustedes y sus amigos, si se pelean con alguien, o su novio o novia que fueron sus amigos, dicen, ya no quiero tener esa relación. No, nada que ver con él. Ah, bueno, es lo que está pasando aquí. Sin embargo, sigue habiendo relación, sigue existiendo relaciones con los demás, con un elemento más. Eso sigue siendo una relación. Con eso lo que quiero decir es que cuando estamos trabajando el producto cartesiano nos induce, o podemos nosotros inducir relaciones entre dos conjuntos. Esos dos conjuntos no necesariamente van a ser distintos, pueden ser iguales. Y ahí ya estaremos estudiando relaciones muy particulares, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero decir es, estamos terminando ya la parte de introducción a teoría de conjuntos y nos vamos a meter ya a relaciones y comenzamos ya con funciones, ¿sí? Y pues nada,
hasta aquí terminamos el día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta? Ah, no entendí lo que dice Pablo. Ah, ya. Sí, se me coló allí una C. Va.